Hola clase, hoy repasamos los homínidos que hemos visto en clase y con los que jugamos. Empezaremos primero por el Australopithecus, también conocido como mono del sur, aunque algunos no lo consideran humano porque todavía no hacía herramientas, por lo menos que sepamos con seguridad. Después el Homo habilis, ya que es el primero que nadie niega que las hizo, de ahí su nombre. Continuaremos con el Homo ergaster, que fue, ya hemos visto, el primer emigrante que salió de África y evolucionó del Homo ergaster al erectus. Seguiremos y acabaremos con el Homo neanderthalensis y el sapiens. Vamos a empezar, siguiendo el orden cronológico, con el Australopithecus. Sabemos que es el homínido más antiguo. Se sitúa entre 4 y 5 millones de años su origen y surge en África, como hemos visto ya, en zonas que se van abriendo. Ya por fin es bípedo, de ahí que sea un homínido, pero no está totalmente erguido por los restos que no han quedado de él. Probablemente usó herramientas, aunque no hay seguridad de que las fabricara, y su capacidad craneana era muy pequeña, entre 400 y 500 centímetros cúbicos, comparada con la nuestra, claro. Ya vimos, cuando estudiamos su cráneo, que no tiene frente, que en cambio los arcos cigomáticos por los que pasaba la musculatura eran muy grandes para sostener su gran mandíbula. De ahí ese marcado prognatismo. Y eran diferentes los hombres y las mujeres. Aquí podéis ver uno de los cráneos que tocamos, que jugamos. Es un cráneo femenino de Australopithecus. Como podéis ver, la cresta sagital está muy poco marcada, pero se pueden ver el resto de rasgos. Los arcos cigomáticos marcados. Veis que el toro todavía no se marca y la frente es muy chiquitita. Los grandes mandíbulas. Todos los aspectos que estuvimos trabajando. Continuamos con el Homo habilis, que surgió hace 2,5 millones de años. Aquí algunos libros sitúan el origen del ser humano. Está situado su origen en África, a no ser que aceptemos que sea el Australopithecus los primeros humanos. Entonces sería más atrás, pero sigue siendo en África. La diferencia es que estos ya es seguro que hicieron herramientas. Era bípedo y erguido como el Australopithecus, aunque algo más, y su capacidad craneana era algo más grande, como ya pudimos ver al tocarlo. Casi no tiene frente, pero su prognatismo y dentición ya algo más chiquitita, y algo ya marcado su torus supraorbitalis. Un poquito más, según podemos ver, aquí podéis verlo de nuevo, el torus ya sí se nota, se ve en la imagen de perfil, aunque sea poco, su frente es muy reducida, pero la dentición ya y la mandíbula es más pequeñita, igual que los arcos cigomáticos. Vamos a seguir con el siguiente, espero que os acordéis de él. Era el Homo ergaster. Surgió algo más tardíamente y evolucionó marchándose de África y llegando hasta Asia o Oceanía. Fue el primero que utilizó el fuego, aunque no lo produjo, y su capacidad craneana, como podéis ver, creció de forma muy marcada. Su prognatismo se reduce, podéis verlo en las imágenes, aunque ya una cosa que se puede ver como un rasgo claro es la aparición de su nariz, de los huesos de la nariz, y desarrolló una industria ya por fin más compleja. Ya hacen los bifaces que también tocamos en clase. Aquí os lo presento. ¿Os acordáis de él? Se ve muy marcado su torus supraorbitalis y se empiezan a ver los huesos de la nariz. Su capacidad craneana es más grande, aunque sigue todavía, como podéis ver, no teniendo mentón, que será un rasgo solamente de los Homo sapiens, es decir, de vosotros, de mí. Aquí tenemos una ampliación que no habíamos visto en clase. Es el Homo antecesor. Surge hace menos de un millón de años y se sitúa en Europa. Lo nombro porque es el primer homínido que se localiza en España y del cual
no solamente en España, en Europa, y del cual tenemos constancia. Seguimos con el Homo neandertal o neandertalensis. ¿Os acordáis que este sí lo estuvimos tocando en clase? Surgió hace entre 250.000 y 300.000 años y se localiza ya en Europa y en una parte de Asia muy occidental. Es muy fuerte. Sus huesos son muy anchos, lo que marca que tendría una muy fuerte musculatura. Su capacidad craneana es similar a la nuestra. Y podremos ver, como ya vimos en clase, que sus cráneos eran muy alargados en vez de ser tan altos como los nuestros. Sigue sin tener mentón y su nariz, que muestra ya los huesos, es bastante ancha. Un detalle singular para reconocerlo es que el torus supraorbitalis sigue siendo muy grande. Y además hay que recordar dos detalles que se os recordó y os repitió en clase. Su capacidad intelectual se puede ver en su empatía al enterrar a los muertos o en la tecnología que ya usaban. Son ya piezas muy especializadas, como algunas que tocamos en clase. Espero que recordáis las puntas de lanza o de flecha. Aquí podéis verlo. Veis la mayor capacidad craneana, veis los huesos de nariz ya más marcados, podéis ver que el torus supraorbitalis sigue estando ahí y la ancha nariz. El Homo sapiens somos nosotros. Surge en África, aunque hoy en día está en todos los continentes y, como vimos en clase, hasta en la Luna. Este es el recorrido que ha hecho en 200.000 años. Es el Homo moderno, el ser humano moderno, es decir, nosotros. Su industria lítica ya fue muy compleja y desarrollada, evolucionaría hasta la industria lítica y a utilizar pulida, es decir, la del neolítico, y otra serie de materiales, como la madera, espero que recordáis la zumbadora, o por ejemplo, las agujas de hueso que estuvisteis tocando. Su capacidad craneana es igual que la del Homo neandertal, aunque algunos piensan que sería de mayor complejidad. Ya no tiene el torus supraorbitalis, que ya recordaréis todos que no tocamos, pero sí tiene una frente plana, mucho más alto su cráneo, y tiene ya mentón, que podemos ver incluso en la fotografía segunda de la parte superior. Vivió con otros homínidos, el ejemplo del neandertal, pero también vivió con otros como el erectus e incluso con el hombre de las flores o floresiensis y otros, aunque todavía puede ser que nos den algunas sorpresas y haya más. Aquí no tenéis ningún ejemplo de Homo sapiens que tocamos en clase porque os podéis tocar vosotros mismos y ver en vuestra cara ese mentón, esos huesos de la nariz, el fin del torus supraorbitalis, etc. Y el resumen, visualmente podéis ver en estas imágenes, igual que lo hicimos tocando en clase, al Australopithecus, al Homo habilis, el Homo erectus, el Neandertal y el Homo sapiens, es decir, vosotros, cómo la capacidad craneana ha ido creciendo, se ha ido reduciendo la mandíbula, que también se ve en las imágenes, lo que significó el fin de la cresta sagital. Podéis ver cómo cambia el cráneo elevándose, la aparición del mentón en nosotros mismos ya, y otro aspecto a destacar es la reducción del pronatismo y la aparición de los huesos de la nariz. Todo esto lo tocamos en clase y espero que os acordéis. Bueno, esto es todo.